Buenos días, equipo, buenos días a la audiencia. Buen día. Bueno, se conoció el caso de un veterinario amenazado del Centenario. Una cosa medio extraña porque por alguna atención que según el cliente dice que fue una mala atención, que no fue así por lo que tenemos entendido, pero además se extralimita este cliente o supuesto cliente, llegándolo a amenazar de muerte, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sí, la situación es más o menos la que vos describiste. Lamentablemente no es tan extraña. En este Ajá, caso se hizo visible sí. porque bueno, también facilita a veces el hecho de que la amenaza quedó en un mensaje de WhatsApp, entonces uno puede demostrar y tomar medidas sobre esta situación. Pero lamentablemente es una situación que no es extraña en nuestra profesión. Las situaciones de violencia verbal, ha habido violencia física inclusive serias. Sí, Bueno, digamos, no es raro, de hecho son varios los colegas que han dejado de ejercer o que se dedican a otras ramas de la veterinaria que no implica la clínica, muchas veces por este tipo de situaciones. qué bárbaro, Eh, porque en ningún caso se justifica, pero en este caso ni siquiera hubo una intervención sobre el animal, creo que hubo una medicación y después ya no lo trató más, ¿no? La situación fue o sea, había una situación en principio de urgencia, o sea, en Sí, la clínica veterinaria nosotros distinguimos lo que es la urgencia del dueño y del paciente, ¿no? claro, O sea, hay situaciones en las cuales el dueño está angustiado, pero el paciente no es una situación de riesgo. bien. Eh, en este caso los colegas no hacían urgencia a las 24 horas, entonces, bueno, recibió, él a la mañana temprano se entera de... eh, Te estamos perdiendo ahí, Mariano. A ver, ¿nos escuchás bien ahí? Ya ustedes los escucho Sí, perfecto. ahí está. Bueno, era una situación, nos contabas. De atención, de reclamo de atención fuera de horario, básicamente. Bien, sí. Ese fue el conflicto, que no lo atendíamos fuera de horario cuando se les había dado alternativas Ujú, para que sea atendido en otra veterinaria, ¿no? O sí, sea, que se atiende las 24 horas. bien. Y el conflicto se dio por una cuestión de tiempos de atención, de tiempos de espera, que bueno, un día sábado o domingo, como fueron estas situaciones, es normal que se esté desbordada las veterinarias, Ujú. lamentablemente. La demanda es muy alta y a veces no se llega a responder en el tiempo y forma que uno pretende. Y esto tiene que ver con la ansiedad que los dueños le ponen a veces a una situación que no es crítica, ¿no? Porque el veterinario se da cuenta si es urgente, por supuesto, y a lo mejor el dueño de una mascota, no sé, lo siente como una urgencia que hay que atender ya. Me parece que de ahí puede venir esta ansiedad o bueno, esta violencia de parte de, como usted nos dice, de más de un propietario de mascota. Generalmente se suelen juntar varios factores. Uno, los tiempos de espera. Lamentablemente no estamos muy Sí, acostumbrados a esperar y uno puede programar los turnos y la clínica puede estar organizada, pero si llega una urgencia o si un paciente excede el tiempo de atención, o sea, no es algo que se pueda programar. Dos, a veces la situación económica, es decir, quieren resolver, o en este caso tuvo un poco de este matiz de querer medicar al paciente más allá de que ya no se lo había visto en primera instancia. sí. Eso es imposible saber. Digamos, nosotros necesitamos toda una serie de revisaciones y de preguntas al dueño para orientarnos hacia qué posible patología puede estar teniendo. Medicar a través de una foto o a través de lo que Ujú, dicen los dueños es realmente imposible. claro. Y el otro factor, lo que decís vos, sí, claramente las mascotas están ocupando un lugar distinto al que venían ocupando y se genera esta angustia y esta ansiedad. En general, esas situaciones de angustia y de ansiedad son manejables si uno las entiende y las habla con los dueños. Claro, si el Las veterinario te dice, agresividades, mirá, no es tan grave, uno se queda tranquilo, digo, alguien sí. que tiene la cabeza más o menos en orden, ¿no? Sí, me parece que bueno, en esta situación fueron varios factores que se juntaron, pero bueno, lamentablemente no es una situación extraña porque toca esperar muchas veces en las guardias, toca esperar, nada diferente a lo que pasa en medicina, también lamentablemente es una situación que se vive reiteradas veces, ¿no? O sea, casos hemos tenido en medicina humana también bastante frecuentes.
Buen día, Mariano. Agustín Amado soy. Buen día, Agustín. El sistema, digamos, los veterinarios aquí en la región están organizados de forma tan, más allá del colegio, quiero decir, ¿no? Como otras profesiones para tener guardias permanentes las 24 horas, los 7 días de la semana. Digo, ¿hay una asignación de ese tipo de roles para atender las demandas que pueda existir de la población en horarios inusuales? Hay organizado, no de forma formal, es decir, no hay una estructura como en el colegio, como en el caso de los farmacéuticos. Sí. No tenemos, lamentablemente, un ente público. La realidad es que la mayoría de las urgencias, sacando por ahí las capitales, pero las localidades del interior y no de tan interior. Yo estoy en Centenario, cuando uno tiene una urgencia va al hospital. No hay ninguna clínica que atienda en humana urgencia las 24 horas. Entonces, al no haber una estructura pública que pueda sostener ese funcionamiento, se reducen las opciones. En general, siempre te va a tocar mover. O sea, hay urgencias, vas a conseguir, pero te va a tocar desplazarte del lugar donde estás. Claro. Eso a veces no siempre es posible. Y hay localidades donde claramente no hay veterinario, no solamente que no hay urgencias, no hay veterinarios directamente atendiendo en algunas localidades del interior. Si te digo que la demanda está cubierta, te estaría muy bien, porque no está cubierta la demanda, la verdad es que hay pocos profesionales y no se llega a cubrir a veces la demanda que hay de situaciones. Y a esto se suma una situación no menor que me gustaría resaltar, que es la problemática que tenemos con la tenencia irresponsable en la provincia y en las provincias vecinas. Es decir, la mayoría de las urgencias que atendemos es porque el perro está en la calle. Esa es la realidad. Mordidos, atropellados por enfermedades contagiosas que se produjeron por estar dando vueltas en la calle. Lamentablemente tenemos el hábito de abrir la puerta y que salga el perro, y el perro es un chico de 3, 4 años, o sea, tiene ese nivel de madurez, no puede estar sin supervisión en la vía pública, no debe estar ni siquiera sin collar y sin correa. Y eso lo padecen nuestros pacientes. Desde el punto de vista de las protectoras, todo el tiempo están luchando con casos que los perros están realmente destrozados y los costos que implican son altísimos, los tiempos y los riesgos son altísimos. Entonces, hay una realidad también que no hay mucha responsabilidad en una parte de la sociedad, no voy a decir en toda, porque hay mucha gente muy responsable, pero hay un porcentaje que, bueno, es una realidad que la tenemos día a día y que, sobre todo, nosotros lo vemos mucho cíclico y de forma cíclica en las temporadas de verano. Es decir, en las temporadas de clima agradable. Empiezan los primeros calores, empezamos a salir y empiezan a aparecer los accidentados, la mayor cantidad de incidencia de urgencia. Mariano, mencionó que no es la primera vez que registran un hecho de estas características, sin embargo, es el caso este es particular porque se difundió. ¿Qué hizo que este caso haya trascendido comparativamente a otros? Uno, lo que ya mencionamos, el tema de que quedó plasmada la amenaza. Dos, creo que una acción generacional. Me parece que las nuevas generaciones están más metidas en los medios y se puede difundir de forma más fácil. Muchos nos callamos y pasamos el trago amargo y lo queremos pasar rápido, entendiendo y mal entendiendo de que es una cuestión de la profesión. Como todas las violencias, en algún punto se naturalizan y en algún punto hay que desnaturalizarlas. Pasó en la violencia de género, pasó en la violencia médica, ¿sí? O sea, en todas las situaciones uno va naturalizando ciertas circunstancias que no deberían de ser. En general, siempre se dan hacia personas más jóvenes, ¿no? Que recién empiezan en la profesión, claro, porque obviamente uno no tiene la experiencia para pararse frente a las personas. Pero sí, lamentablemente es una situación... también te contamos con muchas limitaciones en medicina veterinaria, cada vez más tenemos más acceso, pero digamos, el acceso a los análisis, los estudios complementarios y demás, tenemos un límite que, claro, que es de estructura y económico. Recién hablamos de las urgencias, pero más allá de la urgencia, un laboratorio fuera de horario pocas veces vas a conseguir, una cirugía muy compleja de urgencia va a ser difícil de establecer, o sea, la atención de urgencia no siempre asegura que se pueda llevar adelante una correcta atención del paciente. Claro.
Entonces, hay limitantes como las hay en cualquier estructura de salud o de cualquier profesión. Digamos. Hay limitantes. No es una cuestión solamente económica, hay veces que los recursos llegan hasta cierto punto, las posibilidades científicas llegan hasta cierto punto y ahí se terminan. Y el proceso de duelo implica una etapa de ira, etapa de cierta agresividad en el duelo, que a veces por ahí no está bien canalizada. Claro. O sea, es una reacción, entre comillas, normal o natural, la ira en el proceso de frustración, y sí, lo que pasa es que también ahí va mucho en la educación previa que tenemos, ¿no? Claro. O sea, hay formas y formas de manejar la ira. Yo puedo enojarme y golpear una mesa y echar un insulto, y bueno, no, y otra como la que ocurrió, que tranquilamente, esta fue una amenaza, pero podría haber sido una situación de agresión física, estuvo... Claro, no, pero además que Un tenga milímetro, que alguien pasar por esta circunstancia, o como usted nos contaba, dejar de trabajar en algunos casos Claro. por esta, es una cuestión de seguridad, ya estamos hablando, ¿no? Sí, y de frustración, o sea, la Claro. profesión veterinaria tiene mucho todavía de profesión, o sea, nadie se mete a estudiar, cuando uno se mete a estudiar veterinaria sabe Sí. que se le va a hacer difícil la parte económica profesional, o sea, no tiene ningún tipo de contención. De hecho, muchos colegas se han dedicado a la docencia, se dedican a la docencia, yo tengo algunas horas de docencia o a otras ramas que le dan más estabilidad laboral. Pero entonces la realidad es que cuando un paciente no podemos llevarlo adelante, la frustración es importante en el veterinario. Claro. Y eso se suma a la agresividad, es como que sí, a veces se hace difícil. También tenemos nuestras cosas personales, ¿no? O sea, pero se hace difícil a veces arrancar en ciertas circunstancias. Todos las hemos pasado, o sea, los que tenemos más años de profesión, por ahí las hemos superado, pero cada tanto cíclicamente es como que sí, estamos agotados. Bueno, y por ahí dedicarse a los caballos de polo, algún mercado así, doctor, ¿o no? Alimentos, que por ahí no... Alimentos. Pero bueno, también en alimentos, en la parte de control, también hay situaciones violentas porque a veces toca hacer grandes decomisos o infracciones o clausuras, Claro. y también se dan situaciones de violencia. Pero bueno, básicamente el repudio del colegio y pedir a la sociedad que entienda que estamos a veces excedidos. En este caso, este colega trabaja de lunes a viernes, Sí. sábado y domingo está atendiendo también. O sea, Claro. no es que el lunes y el martes él se lo toma o tiene francos rotativos y demás. Está Están realmente haciendo una atención que para destacar. Mariano, gracias por habernos atendido. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por hacer visible esta situación y que se entienda de que hacemos más lo posible, pero bueno, las expectativas y la realidad no siempre son lo que uno quiere. Un abrazo grande. Abrazo.